Muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Pues acá estamos entonces con el tema para la sesión de hoy. Recuerden que estamos con nuestro resultado de aprendizaje, aplicar métodos y herramientas tecnológicas de la reproducción vegetal. Bien, hoy vamos a hacer una presentación. Pues la idea es quererles transmitir a ustedes unos conceptos básicos respecto a la propagación in vitro, la propagación que realizamos en el laboratorio. ¿Listo? Les voy contando, me demoré un poco porque pues me gusta hacer las cosas bien. Estuve pues revisando cómo era todo este tema de poder hacer presentaciones y videos, y como les digo, a mí las cosas me gusta hacerlas bien. Entonces pues eso me llevó a demorarme un poco con el desarrollo del producto que les voy a mostrar hoy. ¿Listo? Bien, ¿qué vamos a ver en la sesión de hoy? Básicamente las técnicas de reproducción, como les decía, técnicas de propagación in vitro. Vamos a ver un poquito lo que fue el origen y cómo durante el transcurso del tiempo evolucionó y se desarrolló bien este tipo de técnica de propagación. ¿Sí? Ya ahí entramos a ver lo que es el cultivo de tejidos como tal y cuáles son esas partes que nos llevan o que se desarrollan durante este tipo de proceso. Muy bien, empezamos entonces con la definición de los sistemas in vitro y como les decía, con la historia, ¿cierto? Básicamente el concepto comenzó hace más de 100 años. Esto surgió a partir de Scheiden y Schwann. Ellos son o eran alemanes, allá imagínense en 1838, donde lanzaron la teoría de la totipotencia. Muy importante este término pues para que lo vayan apropiando, donde decían que la totipotencia básicamente es o es esa capacidad que tienen las células de ser autosuficientes, ¿sí? Y tienen la posibilidad de regenerar plantas completas, es decir, a partir de una célula tiene la capacidad de regenerar una nueva planta. ¿Listo? Digamos que en principio ellos no lograron demostrarlo como tal, pero sí nos dieron algunas bases muy importantes para el desarrollo de estos procesos. Este conocimiento se combinó con las técnicas básicas de microbiología. Pues como ustedes bien saben, en el laboratorio se hacen distintos procesos, y uno de esos procesos que se desarrollan en el laboratorio es el cultivo o siembra de microorganismos. Entonces estos científicos, llamémoslos, empezaron a ver, bueno, si en el laboratorio podemos cultivar este tipo de microorganismos bajo estas condiciones, pues ¿por qué no darle esas condiciones a un tejido vegetal y regenerar una nueva planta? ¿Cierto? Bien, ya ahí saltamos a 1902, donde Haberland publicó la hipótesis de la totipotencia celular, es decir, tomó la hipótesis que tenían nuestros dos antecesores y ya él dijo, bueno, la planteó como una alternativa válida para la obtención de nuevas plantas, que bueno, ¿qué dijo este señor? Que al suministrarle las condiciones apropiadas de nutrición y ambiente, ¿cierto? Ayudan a reorganizar sus secuencias y desarrollo. Es decir, no basta solamente con darles un medio de cultivo como el que le damos a los microorganismos, sino que esos medios deben cumplir con ciertas condiciones, sobre todo de nutrición, y ese ya no medio de cultivo, sino ese ambiente donde se vienen a desarrollar estas plantas, pues también debe garantizar ciertas condiciones, sobre todo físicas, ¿no? Hablando de temperatura, hablando de humedad, luminosidad, básicamente. Y todo esto pues ayuda a reorganizar su secuencia y desarrollo. Ya vamos a profundizar un poquito.
Bueno, Haberland propuso esto a partir de la observación de los principios de nutrientes en las plantas, ¿sí? Eh, Básicamente sales minerales, ya ustedes van a tener una competencia y unos resultados donde van a poder profundizar mucho más en el tema de nutrición vegetal. Bien, en 1922 Haberland, el mismo que nos hablaba de la hipótesis de la totipotencia, y se unió junto a otro científico, a Koch, también alemán, y lograron desarrollar ápices de raíces de frijol y de maíz, ¿sí? En 1922 en Alemania. Y para la misma época, más o menos para el mismo año, Robinson, él ya en Estados Unidos, él digamos independiente, desconocedor de lo que estaban haciendo estos otros dos investigadores en Alemania, logró desarrollar raíces en tomate, en especie. Entonces unos trabajaban con maíz, con frijol, el otro trabajaba con tomate, pero obtuvieron básicamente los mismos resultados sin siquiera conocer que en otra parte del mundo estaban trabajando en los mismos ensayos. ¿Sí? Ellos fueron pioneros, los primeros pues, en la obtención y desarrollo de raíces y lograron mantenerlas en este tipo de cultivos durante un tiempo prolongado. ¿Sí? Entonces, acá en la imagen ustedes pueden ver 3 tubos de ensayo, cada tubo de ensayo con pues lo que se ve ahí como blanco clarito, ese es el medio de cultivo. Y si vemos la imagen de derecha a izquierda, pues van a poder observar en la primera el tejido vegetal sin raíces aún, ¿cierto? Ya a diferencia pues de la parte izquierda de la pantalla, donde pues pueden ver que ya es un tejido, aunque el tejido aéreo está muy poco desarrollado, si vemos un completo desarrollo de su sistema radicular. Continuemos. En 1957, fíjense a partir desde qué época han estado trabajando en estas temáticas, ¿no? Ya en 1957 pues vino el control en la formación de brotes y raíces utilizando diferentes concentraciones de auxinas y citoquininas. Las auxinas y las citoquininas son hormonas vegetales, algunas son de origen natural, otras son de origen de síntesis, pero pues digamos que al igual que en el ser humano hay cierta concentración de hormonas y ayudan a regular ciertos procesos y metabolismos en el cuerpo, pues así mismo ocurre en las plantas. Hay cierta concentración de estas fitohormonas y dependiendo de la concentración que nosotros usemos de este tipo de hormonas en esos medios de cultivo, vamos a, digamos, llevar a que ese tejido desarrolle ciertas partes, digamos, ciertos órganos o cierto tipo de tejidos, eh, pues obviamente para la obtención de más brotes, para la obtención de raíces, para el desarrollo de más tejido, ¿sí? En 1958 ya se logró la regeneración in vitro de embriones somáticos a partir de óvulos, ¿sí? Recuerden cuando veíamos la parte de botánica, ¿cierto? Y pues obviamente las partes de la flor, que a partir de la flor se genera el fruto, que en el fruto vamos a encontrar las semillas, ¿cierto? Y a qué parte del fruto corresponde cada uno posteriormente. Entonces en 1958 lograron, digamos, sacar los óvulos de la flor, ¿cierto? Llevarlos al laboratorio, sembrarlos en estos medios de cultivo y lograron regenerar una nueva planta a partir del óvulo de la flor. Ya en 1962, pues acá vienen dos importantes investigadores, quienes eran Murashige y Skoog. Digamos que ellos también trabajaron mucho esta parte de cultivo de tejidos
y ellos ya diseñaron o estandarizaron un medio de cultivo, el cual hoy en día conocemos como medio de cultivo MS, donde están ya las concentraciones de los principales nutrientes y sales que necesitamos. Bueno, hacemos una aclaración. Cuando no todas las plantas requieren los mismos nutrientes, no todas las plantas necesitan las mismas concentraciones, ¿cierto? Ya, por ejemplo, a nivel de campo vemos que es distinta la fertilización para un cultivo de café que la fertilización para un cultivo de caña de panelera, caña de azúcar, un cultivo de aguacate. Todas las especies eh, tienen diferentes requerimientos nutricionales. Entonces eso mismo digamos que nosotros debemos llevar al laboratorio. Murashige y Skoog lograron definir un medio de cultivo base para el desarrollo de gran mayoría de especies. No quiere decir que ese medio de cultivo vaya a servir para todas las especies, pero digamos que sí es muy utilizado hoy en día como un medio para este tipo de procesos. Ya luego en 1966 lograron la producción artificial de semillas, plantas haploides a partir del cultivo de anteras. Entonces fíjense acá en la imagen que tenemos en la diapositiva, en la parte inferior vemos las anteras. Recuerden que las anteras hacen parte de la flor, en la parte masculina de la flor, ¿cierto? Y es donde se produce el polen. Hoy en día también se puede regenerar una planta a partir de polen, pero pues digamos que en 1966 lograron hacer ese proceso a partir de las anteras de la planta. Listo. Bueno, actualmente el uso de esta tecnología se ha enfatizado en los países en desarrollo. Esto dado a los costos que implica, ¿cierto? Un medio de cultivo no es económico, no hablemos de maquinaria, sino hablemos de elementos de laboratorio, ¿cierto? Todo ese instrumental, todos esos equipos que utilizamos en laboratorio, pues digamos no son muy fáciles de oír, sí, pueden ser fáciles de adquirir, pero sus costos no son tan asequibles para todos. Entonces digamos que este tipo de procesos se da más en los países desarrollados que en estos países que estamos en vía de desarrollo. ¿Sí? Bueno, este tipo de métodos, de procesos de propagación va más encaminado a la producción rápida y masiva, porque a partir de un solo explante, de una sola parte que nosotros llevemos al laboratorio, podemos obtener varias réplicas de ese material. Entonces digamos que se utiliza precisamente para esos fines, ¿sí? Para obtener material vegetal de forma rápida, de forma masiva. Digamos que mucho va a temas de plantas ornamentales, pero también a plantas de interés genético, ¿cierto? Esto también se utiliza como un medio de conservación. Recuerden cuando hablábamos de nuestros bancos de germoplasma. Entonces este también digamos que es un tipo de conservación de material vegetal, pero pues obviamente estos costos son un poco elevados y por eso no es muy común el trabajo de este tipo de propagación. Bien, pasemos entonces a ver lo que es el diseño y la organización del laboratorio, ¿sí? Todos estos procesos no los podemos hacer en un ambiente normal, debe ser un ambiente controlado donde precisamente, como hablamos de medios de cultivo, estos medios de cultivo son ricos en nutrientes, son medios acuosos, son muy favorables para el desarrollo de hongos, bacterias, levaduras, bueno, etcétera, todos los microorganismos. Entonces esas condiciones debemos manejarla bajo ciertos rigores de asepsia, ¿sí?
El cultivo de tejidos vegetales, por sus siglas CTV, es una práctica por medio de la cual se aísla una porción de planta, lo que denominamos un explante. Cuando vayamos al laboratorio vamos a hablar de los explantes, entonces ya saben que es una porción de la planta, proporcionándole una esterilidad. ¿Sí? Ahí hablamos entonces del proceso de desinfección o esterilización del material vegetal. Bueno, de forma artificial, ¿cierto? Condiciones físicas y químicas, le proporcionamos ciertas condiciones físicas, que era lo que hablábamos del tema de temperatura, de humedad relativa, luminosidad, ¿cierto? Y condiciones químicas, entonces hablamos de la concentración de esas sales y de esas hormonas como nutrientes que van a favorecer el desarrollo de la planta. Para que las células puedan expresar todo su potencial, ¿sí? El desarrollo de esta actividad requiere una infraestructura mínima, que era lo que les mencionaba, permite la manipulación en forma adecuada del material vegetal de interés. Aunque digamos, listo, se requiere de un laboratorio, no quiere decir que nosotros no podamos adecuar, si nos interesa el tema, no podamos adecuar un ambiente básico para algunos procesos. Obviamente acá los temas de rigurosidad en cuanto al control y la asepsia que se debe tener van a ser mucho mayores, pero pues digamos que sí, podríamos nosotros poder hacer este tipo de procesos en un ambiente simulando un laboratorio. Acá podemos ver una imagen, no se ve no es tan amplia, pero pues digamos que ahí podemos ver más o menos la distribución. Entonces el laboratorio debe tener al menos de 3 sectores. Eso sí es fundamental. Uno primero, donde nosotros recibimos el explante, ¿cierto? Donde nosotros preparamos los medios de cultivo y hacemos el lavado y desinfección tanto de material de instrumental, es decir, la vidriería, herramientas que utilizamos en el proceso, instrumentos, y asimismo el lavado y desinfección de los explantes o el material vegetal que llega. Voy a intentar señalar acá, a ver si me aparece. No me aparece en pantalla, pero bueno. Otro espacio, otro sector con el que debe contar el laboratorio es donde ya nosotros hacemos como tal el establecimiento o la siembra del explante en el medio de cultivo, ¿sí? Ese es el el que debe contener mayor control, que haya, evitar al máximo la contaminación. Bueno, como una recomendación, ¿no? Para cuando vayamos a hacer este tipo de prácticas en laboratorio, por favor, todos los elementos de protección personal que se deben manejar en laboratorio, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? La bata, el uso de guantes, el uso de tapabocas, el uso de una cofia, que es la que se emplea en la cabeza, pues para evitar que algún tipo de agente de lo que nosotros llevamos del exterior, del ambiente de nuestras casas, del ambiente de nuestro centro de formación, lo llevemos al laboratorio, ¿sí? Esos elementos de protección los debemos vestir únicamente cuando vamos a ingresar al laboratorio. ¿Por qué? Porque si los estamos vistiendo desde que salimos de la casa hasta que llegamos al centro de formación, hasta que llegamos al laboratorio, pues en todo ese recorrido vamos a estar recogiendo microorganismos que están en el ambiente y vamos a generar una contaminación en la labor que estemos desarrollando en el laboratorio. Entonces, como recomendación, cuando vayamos a hacer estas prácticas, por favor, los elementos que vayan a usar limpios, ¿cierto? La bata, ojalá recién lavada, limpia, que ustedes la guarden en una bolsa muy bien guardadita, ojalá le puedan rociar un poco de alcohol y
cuando lleguemos al centro de formación, cuando vayamos a ingresar al laboratorio, entonces sí, en la puerta, ojalá en la puerta cuando ya vayamos a ingresar, nos vestimos la bata, sacamos nuestros guantes, nos ponemos los guantes, la cofia y el tapabocas. Bien, y el otro sector que debemos o con el que se debe contar en laboratorio es donde es el cultivo o donde ya se empiezan a desarrollar los tejidos. ¿Listo? Ya adicional de nuestro laboratorio debemos contar con un sector aparte donde va a ser la zona de acondicionamiento o endurecimiento de los tejidos, también denominada, que ya es cuando sacamos nuestro tejido, nuestra planta con tejido aéreo, con raíces, y la sacamos de ese medio de cultivo que tenemos en el laboratorio, la llevamos a un sustrato. Ese sustrato debe estar completamente estéril para, pues, ¿por qué debe estar completamente estéril? Porque es una planta que todo el tiempo ha estado bajo unas condiciones que se ha mimado, por decirlo así, ha sido todo el tiempo tan bien cuidada, tan protegida, que pues obviamente si la vamos a sacar de a un medio donde se va a tener que enfrentar a cantidad de patógenos que hay en el ambiente, pues esta planta, digamos que no tiene las defensas, es muy susceptible y no vamos a tener éxito en ese proceso de adaptación o endurecimiento. ¿Listo? Entonces este espacio ya es adicional al área de laboratorio. ¿Listo? Pero pues hay que contemplarlo. No, definitivamente no me marca el puntero acá en la presentación. Bueno, ahora sí, vayamos entonces a ver qué elementos son los que componen el laboratorio, ¿cierto? Entonces hablábamos de una primera área que era la de preparación de medios y lavado y desinfección de material, ¿cierto? Obviamente en esta área del laboratorio debemos contar con mesones. Acá, bueno, acá no está, pero también debemos contar con un área de lavado de manera de un lavaplatos, hagan de cuenta ustedes. Necesitamos obviamente los reactivos, que son los elementos con los que vamos a preparar los medios de cultivo. Necesitamos de refrigerador porque las hormonas generalmente se deben almacenar a temperaturas bajas para su buena conservación. Destiladores, no sé si en algún momento ya habíamos hablado del proceso de destilación, que es la eliminación de esas sales que pueda contener el agua que usamos normalmente, el agua del grifo. Las balanzas, porque para la preparación del medio de cultivo es necesario pesar cada uno de esos reactivos que le vamos a adicionar a nuestro medio. Un pHímetro, que el pHímetro es un equipo de medición del potencial de hidrógeno para obviamente regular esa acidez que pueda presentar el medio que estamos preparando. Un agitador magnético. Estos agitadores magnéticos de una vez son calentadores, como estufas, a manera de estufa. Entonces ese aparatico que nosotros ya ahorita, o bueno, yo les voy a compartir unos videos donde ustedes van a poder ver algunos de estos procesos y ahí van a ver cuáles son esos elementos. Obviamente en el video no les van a decir este es el agitador, este es la balanza, este nada, pero sí ustedes con lo que les estoy comentando van a poder identificar cuál es cada uno de esos. Entonces el agitador es ese, es como una planchita, como una estufa pequeñita. Si ven en la imagen es de izquierda a derecha la tercera, que tiene dos perillitas. Entonces ahí colocamos nuestro vidrierial, nuestro Erlenmeyer normalmente, donde estamos agregando el agua, estamos agregando los medios de cultivo y agregamos, eso se llama una bala magnética, que es un cilindrito pues blanco magnético obviamente. Entonces esa planchita
tiene un control magnético para hacer precisamente que la bala empiece a girar, y ella es la que nos va a ir agitando pues la solución, ¿sí? Eh, en algunos casos vamos a tener que contar con el Vortex, que el Vortex es como otro tipo de agitador ya diferente. Ustedes cuando podamos ir al laboratorio van a poderlo ver y van a poderlo identificar, perdón. Y obviamente material de vidriería para medir volúmenes, para agregar los medios de cultivo, o sea, los frasquitos donde vamos a hacer las siembras, entre otros como las pinzas, bisturí, bueno, y demás elementos. Bueno, el área de esterilización y lavado, ¿cierto? En esta área, al igual que la anterior, vamos a necesitar obviamente los mesones. Vamos a necesitar los elementos. Si ustedes se fijan en la imagen, al fondo se ve un equipo con una puerta como abierta. Esa es una autoclave. Esta autoclave hace lo que hace la olla a presión, ¿sí? No, no para preparar frijoles ni este tipo de cosas, sino que hace la olla a presión, ¿cierto? Una temperatura elevada, una alta presión, y pues eso lo que hace es todos los microorganismos que puedan estar en esa olla a presión por temperatura pueden morir, pero los que no mueren por temperatura, la presión lo que hace es, digamos, espicharlos, romper todas esas paredes celulares y acabar con todo tipo de microorganismos que pueda haber en ese recipiente. Entonces esa es la función del autoclave: esterilizar tanto medios de cultivo como vidrería, como elementos que debemos trabajar en laboratorio. Destilador de agua también, pues, y como recomendación, esas autoclaves deben manejar un nivel de agua, ¿cierto? Porque precisamente como es una resistencia que para aumentar la temperatura, si esa resistencia no tiene agua, pues se nos va a quemar, ¿listo? Entonces hay que estar muy pendientes de esa partecita. Están las estufas de secado, que vienen a ser prácticamente unos hornos donde nosotros ya elementos que sacamos del autoclave, como eso trabaja con temperatura, con presión y con vapor, pues pueden salir húmedos, los pasamos al horno para secar y de ahí los llevamos al área de siembra, ¿sí? Acá también contamos con lavaplatos, cintas indicadoras de esterilización, bandejas para el descarte de material contaminado y los agentes desinfectantes. ¿Listo? Bueno, y el último sector de nuestro laboratorio. Entonces, en el último sector, que es el área de siembra y conservación del material, pues fundamental nuestra cabina de flujo laminar, ¿sí? Que es en la imagen el recuadro más grande, donde se ven dos personas ahí trabajando, que yo diría están cometiendo un error, porque fíjense que tienen la cabeza por dentro de la cabina, ¿sí? Esa sería un error que están cometiendo. Nosotros siempre debemos estar por fuera de la cabina, ¿sí? Para evitar precisamente que podamos estar generando una contaminación. ¿Cómo funciona la cabina? Lo que hace la cabina simplemente es generar un flujo de aire, un flujo muy ligero de aire, donde lo que va a hacer es evitar que lo que nosotros llevamos, lo que nosotros podemos tener, ingrese a la cabina, ¿cierto? Entonces ese flujo constantemente está sacando todo lo que pueda ingresar. Obviamente van a haber cosas que se van a pasar, obviamente se nos va a contaminar medio de cultivo, se nos va el material vegetal, el tejido vegetal, si no lo desinfectamos bien, si no hicimos una buena limpieza, pues también va a llevar algún tipo de microorganismo. Entonces
todo eso da pie para que se nos pueda contaminar el medio, ¿sí? Entonces, digamos que esta es la parte de mayor cuidado en el proceso de cultivo de tejidos. Bueno, vamos a necesitar, ¿por qué no el microscopio o el estereomicroscopio? Yo pensaría que vamos a hacer más uso del estéreo. ¿Por qué? Porque el microscopio pues se emplea para ver, ¿cómo decirlo? Para aumentar aún muchísimo más el tamaño que estamos observando, ¿cierto? Es decir, con microscopio alcanzamos a observar la célula, pero pues nosotros no vamos a llegar hasta ese punto de llegar a sembrar partículas o elementos tan pequeños, ¿sí? En cambio con el estéreo microscopio lo que nos hace es aumentar en un rango obviamente mucho mayor, no tanto como el microscopio, pero sí nos va a permitir poder ver de una mejor forma los tejidos que vamos a manejar. Bueno, el instrumental de disección, pues que básicamente son las pinzas, el bisturí, ¿cierto? Mesones vamos a necesitar, mecheros, nos van a ayudar en los procesos de desinfección también. Los estantes donde ya vamos a colocar nuestros frascos con nuestros tejidos, las luces fluorescentes que son las que van a ayudarnos a generar ese ambiente de luminosidad que requerimos. Recuerden que las plantas, hay unas plantas que requieren mayor número de horas día, otras que requieren menor número de horas, entonces mediante esas luces nosotros podemos darle esas condiciones a esas plantas, a esos tejidos que estamos trabajando. Bueno, no me adelanto, pero sí también tiene que ver con temas de procesos de enraizamiento. Bueno, están los termómetros, termohigrómetros, los termohigrómetros que son para medir, además de la temperatura, la humedad relativa del ambiente, temporizadores y obviamente un acondicionador de aire. Bien, pasamos entonces a hablar del tema de cultivo de células y tejidos vegetales. Ya acá, pues básicamente son los sistemas que denominamos in vitro. In vitro quiere decir en vidrio, y agrupa básicamente 5 etapas, ¿sí? ¿Cuáles son esas etapas? La primera es la selección de la especie como tal. Hay un video muy bueno que les voy a compartir el enlace para que lo vean, y nos va a dar el paso al paso de todo el proceso, ¿sí? Es un video de hecho desarrollado por la entidad que yo siempre les he mencionado, por Agrosavia, pues que ya van a tener la posibilidad de verlo y analizarlo, ¿cierto? Está el establecimiento del medio de cultivo o preparación del medio, ¿cierto? El desarrollo del tejido, que ya es cuando hacemos la siembra. El enraizamiento, porque este es un proceso. Primero nosotros establecemos el tejido para multiplicarlo. Recuerden que les dije al principio que a partir de un solo explante nosotros vamos a poder tener una gran cantidad de material vegetal. Entonces sembramos ese explante, inducimos a generación de un mayor número de brotes, multiplicamos, es decir, cortamos todos esos brotes que nos están saliendo, volvemos a sembrar todos esos brotes de manera otra vez individual, y en ese punto es cuando ya empezamos a inducir el proceso de formación de raíces, ¿sí? Bueno, que acá es la cuarta etapa, enraizamiento, y la quinta etapa, que es el acondicionamiento y aclimatización. ¿Listo? Entonces ahí en la imagen pues pueden ver en la primera pues lo que es la selección, a ver si así marca, listo. La selección de la planta madre, ¿cierto? Ya luego volvemos a
que acá toca ahora borrar, que no borra. Ah, sí, sí borró, acá no me mostraba. Bueno, ya luego pasamos a lo que es el establecimiento, ¿cierto? El establecimiento, siembra del medio de cultivo, la multiplicación, la división, la separación de esos explantes que hablábamos, de esos brotes, inducir enraizamiento y ya luego aclimatización. ¿Listo? Entonces digamos que ese es el ciclo que se desarrolla en el laboratorio. Bueno, ¿cuál es la primera parte? La selección de la especie. ¿Sí? Recuerden que en los ejercicios que hicimos con el resultado anterior también había unos ejercicios que yo les decía, bueno, ¿y cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para la selección de esa planta madre? Obviamente productividad, ¿cierto? Que sea de interés, que esté adaptada a ciertas condiciones. Entonces vamos a ver qué nos dice acá. Esta primera etapa requiere especial atención, pues es el inicio, ¿cierto? Obviamente del material que partamos, si es un material de calidad, vamos a obtener materiales asimismo con la misma calidad, ¿cierto? Las plantas seleccionadas deben presentar características importantes o de interés. Además se recomienda disponer de plantas sanas y vigorosas, con estabilidad climática, con el fin de no modificar los niveles de carbohidratos, proteínas y reguladores hormonales endógenos que pueden afectar el proceso in vitro. Entonces, el tema de qué etapa fisiológica está la planta, si está en floración, prefloración, fructificación, nivel de estrés que pueda presentar por condiciones climáticas, todo eso nos va a influir en el proceso de nuestro cultivo. Bueno, el establecimiento del medio de cultivo. ¿Sí? Para ese establecimiento voy a mostrarles acá, mientras tanto, que se me hizo el cursor, para que ustedes puedan ver más o menos cómo es un video. Bueno, cómo es el proceso en un video, sino que acá va a empezar a sonar. A ver si le puedo bajar el volumen. Permítanme un momento, por favor. Y vamos a ensayar. ¿Listo? Entonces, bueno, perfecto. Ahí está corriendo el video. Que tiene que ver con la preparación del medio de cultivo, ¿cierto? En esta parte, el medio pues que utilizamos, recuerden que hablábamos de Murashige y Skook, que desarrollaron un medio base donde la planta va a tener la concentración de nutrientes, de sales y concentración hormonal para poder, digamos, tener las condiciones y poder desarrollar nuevos tejidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice acá? Lo que ya les había dicho, generalmente los medios de cultivo contienen agua, es la base, ¿cierto? Sales inorgánicas, fuentes, ahí cuando hablamos de sales inorgánicas, bueno, vean ahí en la imagen en el video, se ve el tema del agitador, ese es el agitador magnético. Bueno, cuando hablamos de sales minerales hablamos básicamente de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, zinc, manganeso, todos los elementos que nosotros le podemos proporcionar a la planta, ¿sí? Fuentes de carbono, en este caso la sacarosa o azúcares, ¿cierto? Reguladores de crecimiento, entonces ahí es cuando entran las fitohormonas, también adicionamos vitaminas, carbohidratos y un agente gelificante, aunque no para todos los medios va ese agente gelificante, ¿cierto? Y la proporción de esos medios de cultivo va a depender obviamente de la especie y del proceso. Es distinto el medio de cultivo para inducir brotes que el medio de cultivo para inducir raíz.
¿listo? Por las concentraciones de hormonas que debemos manejar. Entonces yo les voy a compartir el enlace, ahí están haciendo uso del pHímetro para pues medir el nivel de acidez que tenga la solución y empezar a regularlo, ¿cierto? Dándole las condiciones óptimas que nosotros requerimos. Entonces recuerden, les voy a dejar el enlace como dicen, ay, quité el que no era. Como dicen en algunos canales, acá arriba les dejo el enlace, aunque no lo van a encontrar ahí, pero sí les voy a compartir el enlace, ¿listo? En la imagen entonces vemos más o menos la secuencia que nosotros desarrollamos para la preparación del medio. Entonces está lo que veíamos ahorita en la imagen del video, que es la preparación básica del medio de cultivo. Permítanme un momento. Listo. La preparación básica del medio de cultivo. Está la esterilización en ese cilindro que ustedes ven donde adentro está el Erlenmeyer. Esa es la autoclave, ahí es donde se hace el proceso de esterilización. Obviamente debe garantizarse adquirir una temperatura y una presión por determinado tiempo, más o menos son 15-20 minutos. Sale el medio de cultivo, hacemos servir, eso es lo que denominamos servir el medio de cultivo en nuestros frascos. Ahí están usando cajas Petri y tubos de ensayo. Esperamos a que el medio gelifique y ya lo llevamos al sitio donde se va a hacer la siembra. ¿Listo? Continuamos. Entonces el proceso de desinfección del material vegetal. ¿Listo? Esto es fundamental, es muy importante también, porque recuerden lo que les dije, si no desinfectamos bien todo el material, pues obviamente que vamos a tener problemas en el establecimiento porque se nos va a contaminar el medio de cultivo. ¿Y en qué consiste? Bueno, en laboratorio se utilizan algunos elementos detergentes y desinfectantes. De pronto van a escuchar cuando hagamos práctica del Twin 20, Twin 80. Esos son detergentes específicos que se utilizan en laboratorio para estos procesos. No es el jabón Fab, no es el jabón Ariel que nosotros vamos a emplear para estos procesos, son productos específicos del laboratorio. ¿Listo? Y desinfectantes, bueno, en el caso de desinfectantes si hablamos del hipoclorito de sodio. Manejamos distintos niveles de concentración. El hipoclorito, recuerden que es el Clorox, bueno, este elemento que se utiliza para el lavado de algunos elementos en casa. Entonces ese sí, digamos que es más común de obtener y utilizar. Es importante tener en cuenta que no todos los explantes requieren el mismo proceso o el mismo protocolo, ¿sí? Ya cuando estemos en laboratorio vamos a hablar entonces de protocolos. Y en este caso específico, protocolo de desinfección, ya que la morfología, acuérdense cuando veíamos el tema de botánica y cuando hicieron el herbario, que la intención era obviamente que ustedes aprendieran a identificar esa morfología, que la morfología es la forma, ¿cierto? Cómo son esas plantas, cómo se caracterizan esos tejidos, esa es la morfología, ¿cierto? Y el tejido, entonces, que si es un meristemo, que si es una yema, que si es el ápice. Entonces, dependiendo de eso, de la morfología y el tejido, asimismo varía el protocolo de desinfección. Ese protocolo hace referencia a tiempos de lavado. Voy a ir mostrándoles acá otra sección de otro video, donde en ese video ustedes van a ver un proceso de desinfección básico. En este caso están desinfectando semillas, pero pues es para que se hagan a la idea de cómo son esos procesos de desinfección en laboratorio, ¿sí?
Entonces, bueno, como les decía, un proceso muy importante a tener en cuenta para evitar cualquier tipo de contaminación que se nos pueda presentar en laboratorio. Acá entra algo también muy importante, que son los recipientes que nosotros vamos a emplear para nuestra siembra de nuestro tejido vegetal, ¿sí? Básicamente nosotros podemos hablar de frascos de vidrio. Estos frascos pueden ser donde viene la compota, ¿sí? Todos yo creo que hemos comido compota. Esos frascos son ideales. Digamos que en principio, como la primera siembra lo que hace es generar o lo que inducimos es la generación de nuevos brotes, entonces son ideales esos frascos que son de boca ancha para poder hacer un manejo y manipulación mucho más sencilla. Ya después, cuando vamos a hacer el proceso de inducción de raíces, si utilizamos nuestros tubos de ensayo, donde ya lo único que queremos es no más brotes aéreos, sino la generación de raíces. ¿Listo? Cualquier recipiente de vidrio transparente y de tamaño adecuado es apropiado como frasco de cultivo. ¿Listo? En este contexto es apropiado remarcar la importancia que tiene la tapa del frasco de cultivo, ya que debe permitir el intercambio de gases con el exterior, favoreciendo la disponibilidad de oxígeno y dióxido de carbono, evitando la acumulación de etileno. ¿Qué pasa con la acumulación de etileno? Acuérdense, en algunos casos cuando tenemos en aguacate se ve mucho, ¿cierto? Que cosechamos el aguacate, pero el aguacate está fresco, ¿qué hacemos? Lo envolvemos en periódico, ¿cierto? Al envolverlo en periódico, ¿qué estamos haciendo? Precisamente estamos reduciendo ese intercambio gaseoso, ya no va a haber mucha disponibilidad de oxígeno en el ambiente. Al contrario, se va a empezar va a empezar a aumentar la concentración de etileno en ese espacio encerrado que generamos con el papel, y ese etileno lo que hace es inducir ese proceso de maduración de la fruta. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta, es importante ahí el tema del sellado de las tapas que utilicemos. Normalmente se utiliza un material que se llama parafilm, que ya es específico también para laboratorio. En algunos casos se ha empleado el vinipel. Habría que ensayar pues resultados, cómo nos podría ir con ese vinipel. En otros casos se utiliza también papel aluminio. Entonces, bueno, ahí ya es de estar mirando la disponibilidad de elementos y con qué vamos a trabajar, ¿cierto? Estas tapas, esos materiales de esta tapa también deben evitar la condensación de la humedad al interior del frasco, ¿sí? Es decir, como hay cambios de temperatura, como el medio de cultivo es un medio que la base es agua, pues puede haber generación de condensación dentro del frasco. Entonces lo ideal es evitar ese tipo o esa formación de condensación dentro del frasco, ¿cierto? Bueno, vamos entonces con la fase o la etapa de desarrollo del tejido. El desarrollo del tejido varía dependiendo de la composición del medio de cultivo y del explante seleccionado. La multiplicación ocurre generalmente a través de la embriogénesis somática, que es la propagación clonal y la formación de brotes adventicios. ¿Qué es la embriogénesis somática? Vamos a ir desglosando cada uno de esos términos que estábamos viendo, pues para facilidad de comprensión. ¿Listo? La embriogénesis somática consiste en la formación de embriones sin requerimiento de fusión de gametos, es decir, sin que haya un proceso de polinización, de intercambio del polen, que es el agente masculino, con el ovario. ¿Listo? El agente femenino. Se obtienen estructuras bipolares a partir de células de diferentes tejidos de la planta. Debido a que la célula contiene la información necesaria para dar origen a una planta completa, la existencia de numerosas células en un explante abre la posibilidad de generar miles de plantas a partir de un pequeño fragmento de tejido. No nos vayamos a miles, a generar
un buen número de plantas a partir de un solo tejido. ¿Listo? Vamos entonces con la propagación clonal, son distintas, ¿no? Este tipo de propagación es la forma más común de multiplicación, la cual puede generar la proliferación de brotes dependiendo del medio de cultivo y de la planta. Básicamente todo va a depender del medio de cultivo y de la planta o de la especie que estemos utilizando. En este caso se usan bajas concentraciones de citoquininas. La citoquinina es una hormona de las que les mencionaba, una fitohormona, y que se emplea para estimular la formación de distintos brotes a partir de una sola yema axilar o apical. Entonces acuérdense en uno de los primeros ejercicios también que hicimos en el resultado anterior, donde era la identificación de las partes de la planta, y una de esas partes eran yemas axilares, ¿cierto? Entonces están las yemas axilares, las yemas apicales. Entonces en este tipo de propagación clonal lo que nosotros empleamos básicamente son yemas. Ahí en la imagen la podemos ver como la imagen D. En la imagen D se ve muy bien lo que es una yema. ¿Listo? Y pasamos entonces a ver cuál es el tipo de propagación por brotes adventicios u organogénesis. Se puede presentar de forma directa o indirecta. En la organogénesis directa, la formación de los brotes se da a partir de cualquier tejido de la planta. Puede ser a partir de un tallo, a partir de la hoja, a partir del peciolo de la hoja, a partir del pétalo, bueno, a partir de cualquier tejido de la planta, ¿cierto? De hecho, muchachos, no sé si alguno de ustedes conozca la uchuva. Digamos que la uchuva tuvo un boom, un crecimiento del cultivo grande en la zona de Cundiboyacense. No sé en el Huila si también se dio este boom de esta especie, pero uno toma una hoja de uchuva y la coloca pues enterradita en un sustrato, vamos a obtener una nueva planta de uchuva, ¿sí? Lo mismo que ocurre con las suculentas. Nosotros tomamos una hoja de una suculenta, la colocamos en un sustrato adecuado, condiciones de temperatura, condiciones de humedad, y vamos a obtener una nueva planta. ¿Listo? Esto es lo mismo, pero a nivel de laboratorio. ¿Listo? Tomamos secciones determinadas de la hoja, secciones determinadas del tallo, las llevamos al laboratorio y obtenemos un nuevo material vegetal. ¿Listo? Bueno, la organogénesis indirecta ocurre cuando la formación de los brotes se genera a partir del desarrollo de un callo previamente formado en el explante. Cuando hablamos de callos, en algunos casos, digamos que son protuberancias que genera la planta, inducidas normalmente por algún agente microbiano, muy seguramente bacterias. Entonces digamos que ese proceso puede ser un poquito complicado porque tenemos que hacer una muy buena desinfección de ese callo para evitar que esa bacteria, ese microorganismo que nos generó el callo, nos contamine el medio de cultivo. Entonces digamos que allá tampoco sería nuestro propósito llegar, pero sí de pronto poder hacer propagación de manera directa. ¿Listo? Llegamos entonces al enraizamiento. Dependiendo de la especie, en ocasiones los brotes generan la formación de raíces durante la etapa de multiplicación. Sin embargo, resulta exitoso el comportamiento ex vitro si se realiza un diseño exclusivo para la etapa de enraizamiento y acondicionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos una muy buena planeación y un muy buen ejercicio de enraizamiento, empleando las concentraciones adecuadas de las hormonas sobre todo y de los nutrientes, vamos a tener un proceso exitoso, ¿sí? Las condiciones en las que se encuentran las plantas en el laboratorio son muy diferentes a las condiciones del exterior y requieren un proceso especial, que era lo que les decía. Entonces, si ustedes se fijan en la imagen, vemos
ahí que estaban haciendo los investigadores, estaban probando distintas concentraciones de una misma hormona para ver con qué concentración iban a obtener una mayor producción de raíces. Entonces, si se fijan, en la imagen del medio, en la tercera, hay una mayor formación o se logró inducir a una mayor producción de ese tejido radicular, ¿cierto? No les podría decir ahorita, bueno, ya a nivel de investigación hablamos de diferencias significativas, no significativas, pero pues a simple vista podemos ver que hubo un mejor resultado con una concentración específica de esa hormona para esta planta bajo esas condiciones. No quiere decir que esa concentración vaya a servir para todas las plantas. ¿Listo? Creo que hemos sido reiterativos en eso. Bueno, en este proceso recuerden que entran a jugar un papel muy importante las hormonas vegetales o fitohormonas y sobre todo las auxinas. Vamos a hablar básicamente de tres, que es la AIA o ácido indolacético, que es una hormona de origen natural, y encontramos la ANA y la ABA, ácido naftalenacético y ácido indolbutírico, que estas hormonas ya son de síntesis pues químico, ¿no? ¿Qué efecto tienen estas hormonas a nivel vegetal? A nivel vegetal, pues van a favorecer la formación y elongación de tallos, la producción de diferentes raíces adventicias y el aumento de la dominancia apical. Y a nivel celular van a favorecer la división y elongación celular, la diferenciación celular. Cuando hablamos de diferenciación celular, es precisamente como estos tejidos tienen células que no se han diferenciado, vamos a inducir a que se diferencien en generación de, por ejemplo, de otras yemas para nuevos brotes, o a la diferenciación hacia tejido radicular. ¿Listo? Ahí es cuando hablamos de diferenciación celular. También favorece la promoción y la división celular meristemática, aumenta el contenido osmótico de la célula, aumenta la permeabilidad, ¿cierto? Favorece o aumenta la producción de proteínas y disminuye la presión de la pared celular. Entonces, estas hormonas junto con otras concentraciones y otras hormonas pues nos van a ayudar para nosotros inducir esa formación de raíces en nuestros tejidos. Listo, entonces fíjense acá en la imagen vemos que en un frasco de boca ancha tenemos digamos 3 tallos principales, de pronto 4, que ya tienen una formación de raíces, ¿cierto? Esta etapa es digamos previa al enraizamiento, pero bueno, la coloqué porque nos muestra muy bien los procesos que nosotros a los que queremos llegar en este tipo de propagación, ¿cierto? Después de esto, digamos, ahí como está en la imagen, lo que continuaría sería la individualización de cada uno de esos tallos, de esos tejidos, para sembrarlas en un medio de cultivo que nos lleve o nos induzca la formación radicular. Ya después de esa formación radicular, sí vamos al acondicionamiento y adaptación. El acondicionamiento de las plantas en el laboratorio implica el monitoreo de la intensidad lumínica, lo que les mencionaba, temas de hora luz día que requieren, horas de oscuridad para favorecer los procesos de enraizamiento. También tenemos que hacerle un seguimiento de la temperatura y a las respuestas fisiológicas que presentan los tejidos a esas condiciones. Normalmente para la etapa de enraizamiento las plántulas deben ser sometidas a prolongados periodos de oscuridad, sin embargo esto no aplica a todas las especies. Reiteramos, dependiendo de la especie va a ser el manejo en laboratorio. Y encontramos que de manera general la temperatura óptima en laboratorio debe estar entre los 25 y 28 grados Celsius. Bueno,
Las plántulas desarrolladas in vitro son transferidas a condiciones al exterior. Entonces vemos ahí una cámara de aclimatización. ¿Listo? Eso es lo que se denomina comúnmente como una cámara de aclimatización. Esta cámara necesita un proceso, o no la cámara, las plantas necesitan un proceso de adaptación con el fin de proporcionar estabilidad en campo, ¿cierto? Lo que les decía, vienen de un proceso en laboratorio donde han sido consentidas y cuidadas todo el tiempo y las vamos a llevar al exterior, donde van a tener que enfrentarse con microorganismos, con temas de viento, ¿cierto? No estaban acostumbradas a esas, ¿cómo se llama? Bueno, a las condiciones de viento, la velocidad del viento y a las ráfagas de viento, por decirlo así, ¿cierto? A una luminosidad directa o una radiación solar directa. Entonces, todo eso es llevarla a que se vaya adaptando a esas condiciones externas. Las plántulas se trasplantan en sustratos estériles. Acuérdense que ya vimos cómo son los sustratos, de qué se componen, cómo los podemos elaborar, ¿cierto? Cuáles son las mezclas que podemos hacer. Entonces se trasplantan en sustratos estériles y son monitoreadas bajo invernadero o bajo estas cabinas, con estricta atención a los procesos fisiológicos que requieran. Ahí básicamente vamos a tener que estar muy pendiente de algún tipo de sintomatología en cuanto a deficiencias nutricionales o algún tipo de otro daño que se nos pueda presentar. Esta etapa también se conoce como endurecimiento del material vegetal. ¿Listo? Entonces, muchachos, acá ahora sí llegamos a la parte de los enlaces. No, por este lado, acá arriba van a encontrar los enlaces. Entonces está el video de la preparación del medio de cultivo. Veamos acá otro mientras les voy contando cuáles van a poder ver. Listo. Entonces está el tema de preparación de medios de cultivo. Está también un video relacionado con desinfección de semillas, ¿sí? Y está este último video que me parece muy interesante, que es muy indicado y que digamos muy enfocado en los procesos que nosotros debemos y vamos a desarrollar en laboratorio, ¿cierto? ¿Cuál es ese video? Es la producción de semillas élite, básicamente de plátano y banano, que desarrolla Agrosabi. Entonces en este video ustedes van a poder ver todo el proceso desde que seleccionan el material vegetal o la planta madre hasta el proceso en que sacan ese material para los productores, qué tipos de ensayo desarrollan, cómo son esos procesos en laboratorio, cuáles son esas etapas. Entonces, muchachos, ahí está el material, está el video que les estaba viendo. Pues ojalá, espero que sea de su agrado, ¿sí? Espero que lo disfruten, espero no haber sido muy monótono en el desarrollo de la sesión, pero pues eso era, muchachos. Muchísimas gracias. No olviden darle un like al video, dedito arriba. No, mentiras, pero sí, que lo disfruten, que lo aprovechen. Cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, PQR, mejor dicho, cualquier cosa me comentan y nos vemos en una próxima sesión. Hasta pronto.